En el penal de Santa Mónica, a las afueras de Culiacán, todos juraron que al nuevo lo iban a quebrar. Lo vieron llegar con una bolsa de plástico y unos tenis gastados, como si la vida ya lo hubiera pateado antes. Dijeron que era carne de patio, de esos que duran una semana antes de volverse sombra. Lo que nadie imaginó es que ese hombre iba a poner a ajustar cuentas ahí adentro, sin correr, sin gritar, sin pedir ayuda. Y cuando por fin lo hiciera, no sería una pelea cualquiera, ni un arrebato de rabia, sino algo calculado, algo que iba a dejar a varios veteranos temblando aunque fingieran risa, porque el nuevo no entró a cumplir condena, entró a a encontrar un nombre, un solo nombre escrito en la cabeza como si fuera fuego. Y en cuanto lo encontrara, el penal entero iba a cambiar de dueño sin que se notara en los candados. La sentencia que traía encima era pequeña, casi ridícula, pero la historia verdadera era otra, una historia que nadie ahí estaba listo para escuchar, y mucho menos para sobrevivirla. Se llamaba Tomás Ledesma, o al menos eso decía el papel que el custodio leyó sin ganas. 38 años, oficio. Chofer de camión urbano, faltas administrativas y daño a propiedad. Ni tatuajes visibles, ni mirada retadora, ni el aura de los que llegan presumiendo barrio. El uniforme naranja le colgaba como si fuera prestado, y de algún modo eso le ayudó. En el ingreso le revisaron la boca, las plantas de los pies, el dobladillo del pantalón. Tomás cooperó con una calma rara, como quien ya ha estado en lugares peores que una fila. Le quitaron el cinturón, los cordones y también el reloj barato que traía como amuleto. Cuando la reja se cerró detrás, el golpe del metal sonó como un portazo en la cabeza. A su alrededor olía a cloro viejo, sudor contenido y frijoles recalentados. El pasillo era angosto y la luz hacía sombras que parecían gente pegada a la pared. Tomás no preguntó nada, solo memorizó cada cara, como si fueran estaciones de ruta. En el patio, los veteranos olieron la debilidad como los perros huelen la carne. ¿De dónde vienes, chofercito?, le dijeron, estirando la palabra como una amenaza chiquita. Tomás contestó lo justo, con voz baja, sin buscar pleito, sin buscar compasión. Eso los irritó más que cualquier grosería, porque el silencio también es una forma de espejo. Un interno apodado El Güero Malpica lo midió de arriba abajo, divertido. Traía los nudillos marcados y una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. Te vas a por acomodar rápido, aquí todos trabajan para alguien, pues le soltó cerca del oído. Tomás asintió como si entendiera, como si aceptara el orden natural del lugar, pero por dentro cada palabra le servía para ubicar jerarquías, alianzas, enemigos. El güero no lo sabía, pero Tomás llevaba meses estudiando ese patio desde fuera, no con fotos ni expedientes, sino con voces, rumores y gente que nunca sale en las noticias. Gente que maneja, vende, barre, cocina y escucha. La primera noche lo mandaron a una celda con dos desconocidos y un foco que parpadeaba. Uno roncaba como si le doliera el pecho, el otro no dejaba de mirar hacia la puerta. Tomás se sentó en la litera de arriba y acomodó su bolsa bajo la cabeza sin desvestirse del todo. Escuchó pasos en el pasillo, llaves chocando, murmullos que subían y bajaban como marea negra. Cuando se apagaron las voces, se oyó el golpe seco de alguien contra una pared lejos. Luego un quejido ahogado como si lo hubieran mordido por dentro. Tomás cerró los ojos, pero no para dormir, sino para recordar un sonido parecido. El sonido de una llamada en la madrugada, un vecino tocando la puerta, una noticia sin aire. Recordó la cara de su hermana, blanca como sábana, diciendo un nombre que no quería decir. Recordó el hospital público, el olor a yodo y un policía que evitaba mirarlo a los ojos. Ahí fue cuando Tomás entendió que no estaba entrando a una prisión, estaba entrando a un mapa. En ese penal, el Güero Malpica y dos custodios ya habían pactado enseñarle modales al chofercito. Iban a hacerlo delante de todos para que aprendiera a pagar, a callarse, a obedecer. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que Tomás ya tenía identificado el turno exacto en que esos custodios se quedaban solos. Sabía el pasillo donde apagaban la cámara por falla y el rincón donde se pasaban sobres sin mancharse los dedos. También sabía que uno de esos dos custodios cargaba una culpa que lo iba a romper por la mitad. Tomás no había venido a sobrevivir la novatada. Había venido a provocar un error. Un error pequeño, una palabra de más, un gesto fuera de lugar, algo que los delatara sin darse cuenta, porque el nombre que Tomás buscaba no estaba en los internos, sino en los registros que nadie ve. Y cuando ese nombre saliera a la luz, el penal se iba a tragar a sus propios dueños. El primer movimiento iba a parecer accidental, casi tonto, como un tropiezo, pero lo que venía después iba a sentirse como un apagón que no termina. Y el güero, tan seguro de sí, iba a entender tarde lo que era meterse con un hombre paciente.
Al día siguiente, Tomás se formó para el desayuno con la misma calma de siempre. Huevos aguados, tortilla fría, café ralo que sabía a castigo antiguo. El güero se le pegó por detrás y le pisó el talón fuerte para que soltara un quejido. Tomás apenas se ladeó como si no valiera la pena reaccionar. Eso le ganó una risa general. Y la risa en un penal también es una piedra. Este sí aguanta, dijo alguien, y Tomás guardó esa frase como quien guarda una llave. En la pared, un póster viejo de la Virgen estaba cubierto de humo y de dos grasientos. En un rincón, dos custodios observaban sin intervenir, masticando chicle como si masticaran tiempo. Tomás notó el radio colgado del cinturón del más alto y el lioso modo en que evitaba mirar al güero. Ese no era miedo, era familiaridad como la de un socio que se cree intocable. Tomás bajó la vista no por sumisión, sino para que no le leyeran la intención. Lo importante era que lo subestimaran un poquito más. Lo asignaron a limpieza de pasillos, la tarea que nadie quiere porque te hace invisible. A Tomás le pareció perfecto porque la invisibilidad es una forma de libertad. Con un trapeador y una cubeta caminó por áreas donde otros no entraban ni por accidente. Vio oficinas con puertas cerradas, vio hojas pegadas con códigos, vio candados que no correspondían. Un custodio joven le aventó una bolsa de basura y le dijo que no se acercara a archivos. Tomás contestó, sí, jefe, y siguió como si solo pensara en el piso, pero en la esquina del pasillo alcanzó a escuchar una conversación cortada. Hablaban de un traslado arreglado, de una lista que debía desaparecer antes del viernes. Uno dijo, señora ya pagó, y el otro se rió con una risa chiquita, nerviosa. Tomás apretó el palo del trapeador hasta que le dolieron los dedos. No era la señora la que le importaba, sino la palabra lista, porque la última vez que oyó lista en boca de un policía, alguien terminó muerto, y esa vez el muerto había sido sangre suya. En el patio, al tercer día, el güero decidió que ya era tiempo de cobrar. Le dijo a Tomás que el baño era zona de ellos y que ahí se pagaba peaje. Tomás caminó hacia los baños sin apurar el paso con la mirada neutra. Adentro olía a humedad, a orines viejos y jabón barato, y el eco hacía que todo sonara más grande. Dos internos cerraron la puerta por dentro y el güero se recargó en el lavamanos como dueño del mundo. Te vas a hincar pa' que sepas, dijo, y su voz parecía una broma que corta. Tomás no se hincó, pero tampoco levantó los puños. Solo miró el piso, como calculando una distancia, como contando baldosas. El güero se acercó y le soltó un golpe en el estómago que le sacó el aire. Tomás dio un paso atrás, se dobló y eso le dio a todos la certeza de que era débil. Entonces pasó algo mínimo. Tomás tosió y en esa tos escondió una palabra casi inaudible, una palabra que uno de los dos internos reconoció y se le borró la sonrisa de golpe. Lo que el güero creyó que era un quejido de dolor, en realidad fue una señal. Una sola palabra, dicha bajito, bastó para que un interno delgado, con cara de no romper un plato, cambiara de color. Ese interno salió del baño sin decir nada y caminó directo a un teléfono clandestino que nadie delataba. Afuera, en la ciudad, alguien escuchó el mensaje y colgó sin despedirse. Esa misma tarde, un camión urbano cambió su ruta sin avisar, y en otra colonia una señora dejó de vender tamales antes de tiempo. Parecía coincidencia, pero era coordinación, como un enjambre moviéndose sin que lo veas. En el penal, el güero siguió confiado, pensando que Tomás solo era un saco de golpes. No sabía que, con esa señal, Tomás acababa de activar una red de ojos y oídos construida en la calle, gente común que no usa uniforme, pero sí memoria, paciencia y coraje, y cuando esa red se activa, los corruptos no tienen dónde esconder el error. Lo siguiente que iba a pasar no sería una pelea en el baño, sino una grieta en el sistema. Una grieta pequeña al principio, como una filtración en la pared, y luego de golpe un derrumbe. Esa noche Tomás regresó a su celda con el abdomen ardiendo y la respiración medida. El de abajo le ofreció un trago de agua y no preguntó nada, como se respetan ciertas heridas. Tomás se recostó y escuchó la prisión que nunca se calla del todo. Un radio sonaba lejos con música vieja y alguien rezaba como si negociara con Dios. En la oscuridad, Tomás pensó en su madre lavando ropa ajena para pagar útiles escolares. Pensó en su tu hermana en la última vez que la vio sonreír sin miedo. Pensó en el expediente limpio que había fabricado con ayuda de un abogado cansado pero decente. Había costado dinero, favores y también tragarse el orgullo, pero era necesario. Si entraba como quien era en realidad, no duraba ni un día con vida. Tomás no era narco ni policía, y eso lo hacía más peligroso a su manera, porque no jugaba por territorio, jugaba por una ausencia, y las ausencias vuelven terco a cualquiera.
Al cuarto día, un custodio apodado Salcido lo detuvo en el pasillo. Le habló con esa amabilidad falsa de quien ya decidió que te va a usar. Chofer, ven para acá, hay un trabajito extra, algo fácil, dijo mirando alrededor. Tomás siguió al custodio hasta una puerta con una placa oxidada. Administración. Adentro olía a party, a papel húmedo y cigarro. Y había archiveros que no se abrían para cualquiera. Salcido le dio una caja y le ordenó moverla de un lado a otro, como si fuera prueba de obediencia. Tomás cargó la caja y sintió el peso irregular como si adentro hubiera carpetas escondidas bajo otra cosa. No la abrió, porque en ese lugar abrir lo que no es tuyo te cuesta la vida. Pero vio algo más. En el escritorio había un sello con tinta fresca y al lado una libreta con una lista de apellidos. Salcido tapó la libreta con el brazo demasiado tarde. Tomás alcanzó a ver una inicial que le apretó el corazón como un puño. No estaba seguro, pero era la primera pista real desde que enterró a su hermana. Salcido sonrió, como si acabara de meterlo a un corral. Tomás sonrió también, sin dientes, como si no entendiera nada. En el patio, el güero organizó la bienvenida oficial para el fin de semana. Eso significaba golpes, extorsión y dejarlo marcado para que todos supieran a quién pertenecía. Los demás internos miraban de reojo, algunos con lástima, otros con hambre de espectáculo. Tomás caminó por el patio, sintiendo cómo se le pegaba la tensión a la piel como sudor frío. No era miedo, era enfoque. El mismo enfoque que tenía cuando manejaba el camión en tormenta. De pronto un interno viejo se le acercó y le dejó caer un jabón al suelo. Se te cayó, dijo. Y no era el típico chiste. Era una advertencia en voz baja. Tomás recogió el jabón y el viejo se fue sin mirar atrás. En la palma Tomás sintió algo pegado. Un pedacito de papel doblado como semilla. No lo abrió ahí. Se lo guardó como quien guarda una bala sin pistola. Más tarde en la celda lo desdobló con cuidado. Solo decía: los archivos se abren el jueves a las 2:10. Cámara fuera 2:12. Debajo, una inicial, M. Tomás se quedó viendo la letra como si fuera un rostro. El jueves a las 2:10 no era una hora cualquiera. Era el único momento en que los nombres cambiaban de lugar. Si Tomás entraba a esos archivos, podía encontrar por fin al responsable real y también a los en que lo protegían. Pero si lo veían cerca, el güero tendría permiso de romperlo accidentalmente en el baño de visitas. Afuera, la red de Tomás ya se estaba moviendo, pero sin armas ni sirenas, con recados y miradas. Un chofer de combi en Nabolato avisó de una camioneta sin placas y una vendedora de elotes memorizó una cara. Parecían cosas pequeñas de gente que no manda, pero juntas formaban un cerco invisible. En el penal, Salcido también se estaba preparando, no para ayudar, sino para borrar rastros. Y lo más peligroso era que Tomás ya había visto una inicial que coincidía con su pesadilla. Cuando dos verdades chocan en un lugar cerrado, alguien siempre se queda sin aire. Lo que viene no es una búsqueda tranquila entre papeles, es una carrera contra el minuto exacto, porque en prisión 2 minutos son la diferencia entre una puerta abierta y una bolsa negra. Y Tomás, con su cara de don nadie, estaba a punto de forzar la cerradura del sistema en el Tottenham. Miércoles por la noche se cortó la luz unos segundos, lo suficiente para que el penal respirara raro. Los internos gritaron cosas, los custodios insultaron y luego todo volvió como si nada. Tomás contó los pasos en el pasillo, memorizó el ritmo de llaves y ubicó dónde se reunían a fumar. Su cuerpo dolía, pero su mente estaba más despierta que nunca. En su litera repasó la ruta desde su celda hasta administración, como si fuera su antiguo recorrido de camión. En su cabeza vio puertas, ángulos, sombras y también vio errores humanos, que son los únicos que importan. Se repitió que no debía improvisar porque improvisar es lo que mata a los inocentes. Tomás no quería morir ese día, pero tampoco quería vivir sin justicia otro año más. Pensó en el pedacito de papel y en la inicial M. No sabía quién era M, pero sabía que en prisión nadie arriesga el cuello por un extraño gratis. Eso significaba que alguien también odiaba a Salcido, o le debía algo a la vida. Tomás cerró los ojos y se prometió no desperdiciar el chance. Afuera comer un perro ladró como si hubiera olido sangre a través de los muros. El jueves, a las 2:52, 2:05, Tomás ya tenía el trapeador en mano y la cubeta fue a medio llenar.
Caminó hacia administración como quien va a limpiar una esquina, sin prisa, sin historia. Salcido estaba en la puerta con otro custodio, platicando y riéndose, y al ver a Tomás le tronó los dedos. Apúrate, chofer, deja esto decente, dijo señalando el piso como si señalara su destino. Tomás se agachó a trapear y el olor del cloro le subió a la nariz como un aviso. A las 2:10 una secretaria salió con prisa, cargando una carpeta y hablando por celular. La puerta quedó entornada, apenas un hueco que para cualquiera era nada. Tomás avanzó un paso y su corazón no se aceleró, se endureció. A las 2:22:12, como decía el papel, una cámara en la esquina parpadeó y murió, por falla. En ese parpadeo el mundo se volvió más silencioso, como si la prisión contuviera el aliento. Tomás metió la cubeta primero como si solo buscara limpiar adentro, y luego cruzó el umbral con la naturalidad de quien ya pertenece. Del otro lado los archiveros parecían tumbas verticales. Adentro, Tomás escuchó su propia respiración y el zumbido de un ventilador cansado. No tocó nada al principio. Miró huellas, polvo, papeles fuera de lugar. En el escritorio había una bandeja de entrada con documentos recientes y encima una hoja con sellos. Tomás leyó lo que alcanzó sin agarrarla. Traslado extraordinario. Visita autorizada, Pipo en firma pendiente. Cada palabra era una pista de cómo se movía el dinero sin moverse la gente. En el archivero principal alguien había dejado una llave puesta, como si creyera que nadie se atrevería. Tomás la giró despacio, no por drama, sino por cuidado, y abrió la gaveta. Encontró carpetas con nombres, fotos pegadas y anexos con números que parecían teléfonos o claves. No buscó al azar, buscó una inicial, la misma que había visto el lunes. Sus dedos temblaron apenas cuando halló una carpeta marcada con una M grande y manchada. La abrió y vio una hoja con firmas y apellidos, como una lista de compras de almas. Ahí estaba el apellido que le habían dicho en el hospital, el que el policía evitó repetir. Ahí estaba, escrito con tinta oficial, como si el crimen fuera trámite. Tomás escuchó un paso afuera y cerró la carpeta sin hacer ruido. No se llevó nada aún, porque primero necesitaba saber quién más estaba en esa red, y porque sabía que el papel sin contexto es solo papel. Tomás ya tenía el apellido que lo perseguía, pero en ese mismo instante oyó la voz de Salcido acercándose a la puerta. Si lo atrapaban con esa carpeta abierta, no habría juicio ni explicación, solo un accidente y silencio. Pero lo peor no era Salcido, sino el Linin Moetintotit, el segundo hombre que venía con él, uno que caminaba sin hacer ruido. Tomás lo reconoció por el sonido de las llaves. Eran las llaves del turno nocturno, las que solo carga quien manda. En la carpeta M había algo más, una nota al margen que conectaba el caso de su hermana con un negocio de traslados falsos. Eso significaba que el responsable no era un ratero de esquina, sino una estructura con uniforme y sello. Afuera, en el pasillo, alguien chifló 2 veces, una señal que no era de custodio. La red también estaba ahí, pegada a los muros, escondida en la rutina. Tomás tenía segundos para decidir, salir limpio y perder la pista, o arriesgarse y tomar la prueba. Porque el apellido por sí solo no tumbaba a nadie, la prueba sí. Y si Tomás salía sin prueba, el penal lo iba a masticar con calma hasta escupirlo. Lo siguiente que hiciera iba a definir si era un preso más o el inicio de una caída. Y Salcido ya estaba extendiendo la mano hacia la perilla. Tomás cerró el archivero y empujó la cubeta hacia la puerta como si acabara de trapear. Cuando la perilla se movió, él ya estaba agachado, exprimiendo el trapeador, fingiendo fastidio. Salcido abrió y lo miró con burla, buscando algo raro en su cara. ¿Qué haces aquí adentro, animal? Soltó, aunque él mismo lo había mandado. Tomás levantó la vista con ojos cansados y dijo lo obvio. Limpiando, jefe. Se tiró agua. El segundo hombre, el de las llaves nocturnas, olía a loción cara y a autoridad. Miró el piso, miró la cubeta y luego miró a Tomás sin parpadear. Tomás sintió que ese hombre sí veía, no como Salcido, que solo presume. El hombre se agachó, tocó el agua con la yema del dedo y lo olió como si oliera mentira. Tomás sostuvo la mirada un segundo, lo justo para que el otro entendiera que ahí había algo más. El hombre se incorporó y dijo, sácalo ya, sin gritar, sin insultar. Salcido sonrió satisfecho y le dio un empujón en la espalda para sacarlo. Tomás salió, pero por dentro llevaba algo nuevo, la certeza de que había un jefe real, y esa certeza pesaba más que cualquier carpeta. Esa tarde el güero lo esperó en el patio con su bienvenida lista.
Había 4 y todos sonreían como si ya estuvieran celebrando. Tomás caminó hacia ellos sin correr, sintiendo el dolor viejo en el estómago y el nuevo en la mandíbula. El güero le dijo que se arrodillara, otra vez, pero ahora había público. Tomás miró alrededor y vio miradas que querían sangre para entretenerse. Vio también algo distinto. Dos internos estaban demasiado atentos, como si esperaran una señal. Tomás no se arrodilló y el güero le soltó un golpe en la cara que le zumbó el oído. Cayó de lado y la tierra del patio se le metió en la boca, amarga. Alguien se rió y esa risa le recordó la del funcionario en el hospital, la misma despreocupación. Tomás se levantó lento, escupió tierra y no levantó los puños todavía. Dijo algo simple, casi ridículo. ¿Ya acabaste? El güero se quedó solo un segundo sin respuesta, como si no entendiera la calma, y ese segundo fue suficiente para que el patio sintiera que algo no cuadraba. El golpe fuerte no vino de Tomás, vino del ambiente, como si la prisión se inclinara. Un custodio gritó un nombre al otro lado y varios voltearon al mismo tiempo. Aprovechando esa distracción mínima, Tomás dio un paso hacia atrás, no para huir, sino para colocarse. El güero lo siguió, confiado, y ahí Tomás vio el gesto. El güero se tocó el costado donde escondía algo. Tomás no buscó el arma ni la provocación, buscó el error humano, la vanidad. Se acercó al güero y le habló al oído, una frase corta como chisme. El güero se congeló apenas como si le hubieran mencionado a alguien que no se menciona. Los 4 que lo rodeaban también cambiaron la cara porque la frase les pegó donde duele, en el miedo. Tomás no dijo un insulto, dijo un dato que nadie esperaba que un chofercito supiera. Y de pronto la bienvenida se volvió confusión como fiesta que se apaga cuando llega la policía. El güero intentó recuperar el control con un empujón, pero ya no era lo mismo, porque el poder en prisión no es fuerza, es reputación, y la reputación del güero acababa de agrietarse con una sola frase. Tomás se limpió la sangre del labio y se dio media vuelta. Caminó hacia su celda sin correr, sintiendo las miradas clavadas como clavos. Esa noche alguien deslizó otra nota por debajo de la reja. No tenía firma, solo una línea. El de las llaves se llama Navarro. No confíes en Salcido. Si quieres salir vivo, no estés solo el domingo. Tomás leyó y releyó hasta memorizarlo, como se memoriza una dirección cuando estás perdido. Navarro. Ese nombre no lo tenía, pero ahora lo tenía y en su cabeza se encendió como foco. En el hospital, el policía que evitó mirarlo había dicho, eso viene de arriba. Arriba puede ser un comandante, un político o un jefe de turno en un penal. Tomás no era ingenuo, sabía que la justicia oficial se vende por partes como la carne en el mercado, pero también sabía algo que aprendió manejando camión. Si una ruta está podrida, cambias la ruta. Su ruta ahora era la prisión, y tenía que encontrar la salida sin morir antes. Se sentó en la litera, escuchó a los demás dormir con dificultad y se quedó despierto, no por paranoia, sino porque el domingo ya estaba demasiado cerca, y porque había sentido en el patio que el güero no iba a perdonarlo. En silencio, Tomás apretó el pedazo de papel hasta arrugarlo. No era una amenaza, era un reloj. El sábado se fue consumiendo lento como cigarro húmedo y Tomás sintió que el penal entero se estaba preparando para el domingo. No era una idea suya. Lo veía en los pasillos más barridos de lo normal, en los custodios cambiando turnos sin explicarlo. Lo escuchaba en las risas bajas, en los chiflidos que no eran de juego, en el modo en que algunos internos evitaban mirarlo. El güero Malpica no necesitaba anunciar nada, porque en Santa Mónica las cosas importantes se adivinaban por el silencio. Tomás tenía el nombre Navarro metido en la lengua como una espina, y también tenía ese apellido en los archivos que ya le había confirmado la pesadilla. Si el domingo lo agarraban solo, lo iban a hacer pedazos despacito, con la paciencia de quien cree que no habrá consecuencias. Y si Tomás moría ahí, nadie afuera sabría qué encontró en ese archivero, ni por qué entró con cara de chofer cansado. Se acostó sin quitarse los tenis, midiendo la respiración para no delatar nervios, y escuchó el penal como quien escucha una tormenta antes de que truene. En la litera de abajo, el que roncaba se detuvo un segundo, como si también presintiera el filo del día siguiente. Tomás cerró los ojos y se imaginó el rostro de su hermana, no como en el hospital, sino como era antes, con la risa fácil. Esa imagen fue su manera de no distraerse, de recordar por qué estaba ahí y por qué no podía fallar. Cuando el foco parpadeó otra vez, Tomás lo tomó como una señal. Aquí nada se apaga por accidente. Al amanecer lo despertó el golpe de un bote contra una reja y el olor a café quemado colándose por los barrotes. Tomás bajó al patio con el cuerpo adolorido, pero con la mirada limpia como si no le importara nada. Se formó para contar.
Escuchó el nombre Ledesma y respondió presente, sin levantar la voz, como siempre. El güero estaba al fondo, recargado, con esa calma de los que planean crueldades como si fueran negocios. Tomás notó que dos custodios no eran los de costumbre. Uno traía las botas recién boleadas, el otro no dejaba de mirar al techo. La visita familiar estaba anunciada para más tarde, y eso cambiaba las reglas, porque con visitas los muertos estorban, pero también daba cobertura, porque con gente entrando y saliendo, los errores se esconden mejor. Tomás buscó en los rostros algún guiño, alguna pista de quién le había dejado las notas y no encontró nada claro. Solo vio a un interno joven, flaco, que no lo miró directo, pero pasó cerca y dejó caer una cáscara de naranja. Tomás la pisó sin querer y sintió bajo la suela un papelito doblado caliente por el sol. No se agachó, siguió caminando y lo recogió con el pie hasta acercarlo a una banca como si fuera basura. Ahí lo tomó rápido y se lo guardó en la cintura, con el mismo movimiento con que uno guarda un boleto del camión. Cuando pudo, lo abrió en el baño detrás de un muro con grafitis viejos y humedad en las esquinas. Decía, Navarro se mueve con Salcido. No te van a matar donde todos miran, te van a perder donde nadie cuenta. Luego venía otra frase. La salida no es la puerta, es el ruido. Tomás lo leyó dos veces y sintió que le subía un frío por la nuca, porque no era solo advertencia, era estrategia. Se lavó la cara y se miró en el espejo rajado, partiéndose en dos, como si el penal le enseñara su doble vida. En el pasillo, un custodio pasó tarareando una canción viejísima y Tomás entendió que el tiempo también se usa como arma. Regresó al patio y dejó que el sol le pegara en la cara para que nadie notara la tensión en la mandíbula. A lo lejos, Salcido hablaba con Navarro cerca de la reja de acceso, y Navarro no se reía. Él ordenaba con el cuerpo. Tomás los observó sin fijar la vista como se mira una señal de tránsito y guardó cada gesto. Navarro era el tipo de hombre que no levanta la voz porque su voz ya viene incluida con la llave que carga, y Salcido a su lado parecía más chico, más ansioso, como perro que presume de mordida prestada. Tomás supo que el domingo no iba a ser solo el güero. Era una operación completa con Simón Motzenbuinet, uniforme y todo. En la hora de visita, el penal se llenó de perfumes baratos, bolsas con comida y el murmullo nervioso de las familias. Tomás no esperaba visita y eso lo hacía sospechoso y también libre, porque no tenía a quien proteger ese día. Se quedó de pie en un extremo fingiendo que miraba el piso mientras por dentro contaba salidas, cámaras, custodios. Vio mujeres abrazando hijos, ancianos temblando de coraje contenido, y sintió rabia por cómo el sistema aplasta a los mismos. El güero apareció del otro lado del salón, caminando despacio, como quien ya eligió dónde va a caer la sangre. Traía dos sombras detrás y una de ellas llevaba la mano metida en la cintura, donde nadie guarda rosarios. Tomás se movió un paso hacia la pared, no para esconderse, sino para obligarlos a acercarse por un ángulo que él eligiera. Navarro estaba cerca de la entrada, hablando con un custodio, pero sus ojos barrían el lugar como radar. Tomás entendió que Navarro no iba todo a ensuciarse las manos, iba a permitirlo y luego lo iba a acomodar en un reporte. Entonces recordó la frase, la salida no es la puerta, es el ruido, y su mente buscó qué ruido podía romper el guión. En el extremo una mesa de registro tenía un montón de fichas y una caja de sellos, y al lado un extintor colgado. Tomás no lo tocó, solo lo miró como quien mira una herramienta que quizá tendrá que usar sin tiempo para dudar. En ese momento alguien detrás de él murmuró, no voltees, camina cuando cuente tres, con voz ronca y baja. El güero ya había dado la orden y el ataque iba a pasar en medio de la visita, disfrazado de pleito cualquiera. Navarro estaba ahí para ver el accidente y asegurarse de que el reporte saliera limpio, como siempre. Pero Tomás acababa de escuchar una voz desconocida que sonaba segura, como alguien que ya había jugado ese juego antes. Esa voz le prometía una salida que no tenía que ver con correr, sino con encender un caos preciso en el momento exacto. Si Tomás fallaba el tiempo por un segundo, lo iban a separar del salón y ahí sí, nadie lo iba a encontrar completo. Lo peor es que el ruido que necesitaba no era un grito, era una prueba que saltara a la vista de todos. Y en el salón, entre familias y custodios, había un objeto capaz de ponerlos a todos a actuar por instinto. Tomás todavía no sabía quién lo estaba ayudando ni por qué, pero entendió algo esencial. Ya no estaba solo. Solo que estar acompañado en prisión también significa deber algo, y las deudas allá adentro se cobran con sangre o silencio. En cuanto el güero diera el primer paso, Tomás iba a responder, pero no como pelea, como jugada.
una jugada que iba a obligar a Navarro a mostrar la cara real, aunque fuera por un instante. Y ese instante, si Tomás lo aprovechaba, podía hacer la grieta que necesitaba para sacar a flote el apellido y hundir a todos. Tomás caminó cuando escuchó el 3, sin voltear, como si buscara un baño o una banca vacía. Sintió que alguien se le pegaba por la espalda, y el aire se le apretó en la garganta, pero siguió normal. De reojo vio al güero acercarse y la sombra de su mano moviéndose como si sacara algo corto y frío. Tomás se frenó junto a la mesa de registro y fingió tropezarse, dejando caer un vaso de agua sobre las fichas. El agua se escurrió rápido y manchó sellos, papel, tinta y una secretaria gritó, más por costumbre que por tragedia. Ese grito hizo que dos custodios voltearan y con el volteo el güero perdió el ángulo limpio que buscaba. Tomás alzó las manos en señal de perdón y en ese gesto golpeó sin querer el extintor que se soltó apenas. El extintor cayó y el seguro se reventó, escupiendo una nube blanca que cubrió media mesa y parte del pasillo. La gente te empezó a toser, las madres jalaron a los niños y los custodios avanzaron por reflejo, no por orden, en la... confusión. Tomás sintió un empujón y una mano tratando de meterlo hacia el costado, hacia el rincón donde no hay cámaras. Pero al mismo tiempo, otra mano lo jaló hacia el centro, hacia donde todos miran, con fuerza de alguien decidido. Tomás no vio rostros, solo eligió la dirección que hacía más difícil que lo desaparecieran sin testigos. El salón se volvió un panal golpeado, ruido, tos, gritos, pasos, radios tronando palabras cortadas. Navarro empujó a un custodio y gritó ¡Control!, como si el caos lo insultara a él personalmente. Tomás se pegó a una pared y respiró por la boca, sintiendo el polvo del extintor pegándosele a la lengua. En medio de la nube, vio al güero tosiendo y maldiciendo, rabioso porque le habían arruinado su escena. La sombra que venía con el güero intentó acercarse otra vez, pero se topó con una familia que no se movía por miedo. Tomás aprovechó ese segundo para deslizarse hacia un pasillo lateral, no para escapar, sino para buscar aire y ojos. Ahí, detrás de una columna, estaba el hombre de voz ronca, un interno mayor, piel curtida, ojos cansados, manos firmes. No dijo su nombre, solo le metió algo en la palma, un pedazo de plástico rígido como una tarjeta recortada. Guárdala y aprende. Aquí no se gana pegando, se gana haciendo que otros peguen por ti, susurró. Tomás apretó el plástico y sintió letras grabadas, como un número o una clave, y no lo miró todavía. Al final del pasillo, Navarro apareció y clavó la mirada en Tomás como si lo hubiera olido entre el polvo. Tomás bajó la vista y caminó de regreso al salón como obediente, para no darle a Navarro el gusto de señalarlo. Pero por dentro, Tomás ya tenía algo nuevo, algo que no era una nota, era una llave en miniatura. Cuando el polvo se asentó, a Tomás lo separaron junto con otros problemáticos para revisarlos. Lo metieron a un cuarto pequeño con una mesa metálica y un foco que hacía eco. Sombra dura en la cara. Salcido estaba ahí, sonriente, como si el caos le hubiera dado permiso para ser más cruel. Navarro entró después sin prisa y el cuarto se volvió más frío, aunque nadie abriera ventanas. ¿Qué traes, Ledesma?, preguntó Navarro. Y no era pregunta, era sentencia con forma de frase. Tomás sacó la bolsa de plástico y la vació sobre la mesa. Jabón, una playera extra, un peine barato, nada que delatara. Navarro tomó el peine, lo dobló, lo tiró, como buscando que algo se cayera por nervios. Salcido dio un paso y olió a Tomás, literal, como si pudiera oler la mentira en el sudor. Tomás se dejó revisar, pero escondió la tarjeta recortada entre la encía y el labio, donde duele sostenerla. Navarro lo miró fijo, luego miró a Salcido, y Tomás entendió que entre ellos no había confianza, solo negocio. Este güey no vino por daño a propiedad, dijo Salcido en voz baja, creyendo que Tomás no escuchaba. Navarro no respondió con palabras, solo levantó la barbilla como dando una orden silenciosa, y en esa orden silenciosa Tomás sintió que el domingo apenas estaba empezando. Navarro ya sospechaba que Tomás estaba buscando algo, y cuando Navarro sospecha, la gente desaparece sin ruido. Salcido quería golpearlo ahí mismo, pero Navarro no quería golpes. Quería información, nombres, rutas, conexiones. Tomás llevaba una tarjeta recortada escondida en la boca, y si se la encontraban, no habría segunda revisión. Lo más peligroso es que esa tarjeta tenía una clave que podía abrir una puerta fuera del penal, una puerta que no se ve. Si Tomás lograba sacar esa clave al exterior, podía encender el ruido que derrumba carreras, no solo rejas. Pero para sacarla tenía que sobrevivir al cuarto de revisión y al pasillo después, donde no hay familias mirando.
Navarro estaba a segundos de ordenar que lo cambiaran de módulo, y un cambio de módulo en Santa Mónica es sentencia Paulsen disfrazada. Tomás tenía que decidir si hablaba, si mentía o si provocaba un error en Navarro frente a alguien más. Porque la única defensa real en prisión es la evidencia compartida. Si solo tú la sabes, te matan y se acabó. El problema es que Tomás todavía no tenía la prueba física de los archivos, solo el apellido y piezas sueltas, y Navarro lo sabía o lo adivinaba y por eso sonreía sin sonreír. En cuanto abrieran esa puerta del cuarto, el siguiente lugar podría ser el patio o el hoyo. Navarro ordenó que lo regresaran al módulo, pero no como castigo abierto, sino como quien deja una trampa armada. En el pasillo, dos custodios lo escoltaron sin hablar y eso era peor que los insultos. Tomás caminó sintiendo la tarjeta contra la encía, cortándole por dentro, y lo aguantó porque era su única ventaja. Al llegar el güero lo estaba esperando sentado en una banca con la cara lavada y los ojos encendidos. No le dijo nada al principio, solo lo miró como se mira una herramienta rota que te dio problemas. Luego, con voz tranquila, soltó: "Te crees listo, pero aquí el listo soy yo". Y se levantó lento. Tomás notó que ya no lo rodeaban cuatro. Ahora lo rodeaban seis y uno traía un cinturón enrollado. Se hizo un círculo discreto, no de pelea, sino de encierro, como cuando en la calle te rodean para quitarte la cartera. Tomás levantó las manos apenas, no en rendición, sino para mantener distancia y medir tiempos. En ese instante, el interno mayor, el de voz ronca, pasó lejos y se rascó la frente. Una señal mínima. Tomás entendió que había un plan, que el ruido no había terminado con el extintor. El güero dio un paso y Tomás sintió que esta vez sí querían llevárselo a un rincón donde la cámara no falla, sino que nunca existió. Y entonces, desde la entrada del módulo se oyó un grito. Recuento extraordinario, una orden rara en domingo. El módulo entero se estaba inquietud. Congeló por un segundo como si el aire se volviera piedra. Los custodios entraron rápido, más de los normales, y Tomás vio que uno traía radio con una luz roja parpadeando. El güero se separó apenas, como quien no quiere ser visto justo en el momento malo. Navarro apareció al fondo hablando con alguien por teléfono y su cara era de enojo contenido. Eso significaba que el ruido venía de afuera, no de un extintor, y esa idea le dio a Tomás un golpe de esperanza. Los internos empezaron a moverse a sus celdas a regañadientes y en ese movimiento Tomás aprovechó para tragarse la tarjeta, literal. Le ardió la garganta, pero prefirió eso a entregarla porque sabía que lo iban a revisar otra vez. En su celda, sentado en la litera, sintió el plástico bajando como una piedra por dentro y se obligó a no hacer gestos. El compañero que roncaba lo miró por primera vez con atención y preguntó: ¿Estás bien? Como si de pronto lo viera humano. Tomás solo asintió porque explicar algo ahí dentro es regalarte. A los minutos un custodio gritó su apellido y le ordenó salir y Tomás supo que no lo estaban soltando, lo estaban moviendo. Y cuando te mueven en domingo, casi nunca es para algo bueno. Lo llevaron a enfermería con el pretexto de revisión por inhalación, por lo del extintor. Enfermería olía a pubo, alcohol y a cansancio, y había una camilla con sábanas manchadas que nadie cambiaba por completo. Una doctora con cara de no dormir le revisó los ojos sin interés mientras un custodio miraba la puerta. Tomás aprovechó y tosió fuerte, como si el polvo aún le quemara, y sintió el plástico subir un poco, regresando. La doctora se volteó a buscar un frasco y Tomás con movimientos mínimos dejó caer la tarjeta en un bote de basura junto a su pie. La cubrió con una gasa usada, con el asco controlado y luego tosió otra vez para que sonara natural. El custodio no notó nada porque el custodio estaba pendiente del radio, no de la basura. A los segundos entró un camillero, un tipo moreno con bigote, empujando una caja de medicamentos. Pasó junto al bote, lo movió apenas con la rodilla y su mano bajó como por costumbre de limpiar. En esa mano se fue la tarjeta sin que nadie lo viera, como si se hubiera evaporado. El camillero no miró a Tomás, pero al salir se tocó el bolsillo 2 veces, señal de recibido. Tomás sintió el corazón golpeándole las costillas, no por miedo, sino por precisión. La red afuera existía también adentro. La doctora firmó un papel y lo declaró estable, y ese estable sonó como broma en un lugar donde nada lo es. La tarjeta ya no estaba con Tomás y eso era bueno, excepto porque ahora alguien más la tenía y debía sacarla del penal. Si el camillero era de la red, la clave iba a salir y el ruido iba hasta empezar en la calle, donde Navarro no controla todo. Pero si el camillero era de Navarro, entonces
Tomás acababa de entregar su única ventaja a la boca del lobo. El problema es que Tomás no podía confirmarlo. En prisión confirmar cuesta vida y dudar también. Mientras tanto, el güero ya no buscaba golpearlo por orgullo. Ahora lo buscaba por orden, y las órdenes pesan más que la rabia. Navarro iba a querer saber qué vio Tomás en los archivos, y si no lo decía, lo iba a desarmar por partes. Lo peor es que el apellido que Tomás encontró no era un final, era la punta de una lista más grande, una lista que mueve traslados y cadáveres. Si esa lista salía completa, se caían custodios, comandantes y gente afuera que se cree intocable. Por eso el domingo se había vuelto una guerra silenciosa, no por territorio, sino por papel. En las próximas horas Tomás iba a recibir una oferta: hablar y vivir, o callar y volverse ejemplo. Y la oferta no vendría con palabras bonitas, vendría con una puerta abriéndose a un pasillo sin cámaras. Tomás aún no lo sabía, pero alguien ya estaba pronunciando su nombre en la calle, y eso cambia todo. Lo regresaron al módulo al atardecer, cuando la visita ya se había ido y el penal volvía a a su respiración normal. En el camino vio a Navarro hablando con un hombre de camisa civil, alguien que no parecía interno ni visitante común. Ese hombre traía zapatos limpios de oficina y miraba todo con asco, como si el penal fuera un trámite. Tomás sintió un golpe de intuición. Ese era arriba, no por rango oficial, sino por influencia. Al pasar cerca, Tomás escuchó una frase suelta: se está moviendo la prensa, y Navarro apretó la mandíbula. Tomás no supo si eso era cierto o solo amenaza, pero el solo hecho de que lo mencionaran lo llenó de electricidad. En el módulo el güero ya no estaba visible, lo cual era peor porque lo invisible es lo que te sorprende. Esa noche sirvieron la cena más temprano, como si quisieran cerrar el día rápido y abrir otro más oscuro. Tomás comió poco, cuidando el estómago, y esperó, porque en prisión el que espera mejor sobrevive mejor. Pasadas las 10, alguien golpeó la reja con una llave y dijo: Ledesma, vámonos. Con voz que no era de Salcido, Tomás se levantó despacio, sin preguntar, porque preguntar es demostrar miedo y demostrar miedo es invitar al golpe. Lo sacaron por un pasillo que olía a humedad y pintura vieja, y las luces iban fallando de tramo en tramo. Tomás pensó en la frase del papel: no te van a matar donde todos miran, y sintió el cuerpo prepararse. Cuando llegaron a una puerta sin letrero, el custodio la abrió y el aire de adentro olía a cigarro y metal. Adentro había una oficina pequeña con una mesa, dos sillas y un ventilador que no alcanzaba a refrescar nada. Navarro estaba sentado, y a su lado el hombre de camisa civil, con una carpeta delgada sobre las rodillas. Salcido estaba parado en la esquina, callado por primera vez. Y ese silencio lo hacía ver más peligroso. Navarro señaló la silla frente a él con dos dedos, sin cortesía, como quien acomoda una pieza en el tablero. Tomás se sentó y mantuvo la espalda recta, aunque por dentro cada músculo le pedía estar listo para correr. El civil abrió la carpeta y sacó una foto doblada. Era la foto de su madre saliendo de una tienda en su colonia. Tomás sintió que se le apretaba el pecho, no por sorpresa, sino por rabia. La amenaza no era para él, era para afuera. Las cosas se arreglan hablando, dijo el civil, y su acento era de ciudad grande, de alguien que no se ensucia en colonias. Navarro sonrió apenas, como si esa frase fuera un arma compartida, y Tomás entendió que ese hombre no era policía común. Dinos qué estabas buscando en administración, soltó Navarro, directo, sin rodeos, como si ya tuviera la mitad del cuento. Tomás respiró hondo y pensó rápido. Si decía la verdad, moría. Si mentía mal, moría. Si mentía bien, quizá ganaba tiempo. Miró la foto, luego miró al civil y dijo: yo no busco nada, yo solo quiero salir, con una voz que sonó cansada a propósito. El civil lo observó como se observa tú a alguien que finge, y el ventilador siguió girando, lento, como marcando segundos. Navarro ya no estaba jugando al intimidar. Tenía una foto de la familia de Tomás y a un civil que no debía estar ahí. Eso significaba que el caso de su hermana estaba conectado con gente de afuera que mueve hilos más allá del penal. Si Tomás cedía, no solo perdía su venganza, firmaba su propia sentencia en silencio, porque los secretos se sellan con tumbas. Pero si Tomás resistía, la amenaza contra su madre podía volverse real, y en la calle no hay rejas que detengan una orden. Lo único que podía salvarlos era que la clave de la tarjeta ya estuviera fuera, rodando como bola de nieve. Si la prensa o una autoridad externa ya tenía algo, Navarro no podía matarlo tan fácil sin levantar sospechas. El problema es que Tomás aún no tenía confirmación, solo intuición, y la intuición no detiene un golpe.
En esa oficina, Tomás iba a soltar una frase que iba a cambiar el tono de la conversación sin revelar el cómo ni el quién completo. Una frase que hiciera entender a Navarro que ya era tarde para borrar todo con un accidente. Porque en el momento en que el sistema siente que lo están observando desde afuera, se vuelve cobarde. Y Tomás estaba a punto de fingir que ya había enviado la prueba, aunque no supiera si era cierto. Si Navarro le creía, Tomás ganaba vida. Si no le creía, esa oficina se convertía en su última habitación. Tomás sostuvo la mirada de Navarro y dejó que el silencio se alargara lo suficiente para incomodar. Luego dijo, despacio, como quien habla cansado pero seguro, lo que yo vi ya no está solo en mi cabeza. Navarro parpadeó una sola vez y ese parpadeo fue el primer gesto humano que Tomás le vio. Salcido dio un paso adelante furioso como si quisiera apagar la frase a golpes. El civil levantó la mano sin mirar a Salcido y Salcido se detuvo, obediente, revelando quién mandaba de verdad. ¿A quién se lo diste?, preguntó el civil, y su voz ya no era amable, era filo. Tomás no contestó con nombre, contestó con idea porque los nombres matan, a gente que no se compra con sobres. Navarro se inclinó hacia adelante y apoyó los codos como si quisiera meterse en la piel de Tomás para leerlo. ¿Te crees muy listo, chofer? Aquí adentro no hay héroes, murmuró Navarro, y la palabra héroes sonó como insulto. Tomás apretó los dientes y pensó en su hermana. Si había héroes o no, a él ya no le importaba el título. El civil cerró la carpeta y guardó la foto como si la amenaza pudiera esperar un poco. Te vamos a dar una salida fácil, dijo, pero vas a cooperar. Y Navarro asintió como quien firma sin tinta. Tomás supo que esa salida, y fácil, era una jaula diferente, no libertad, y se preparó para el siguiente movimiento. Cuando lo levantaron de la silla, Tomás sintió algo raro. No lo golpearon, y eso era mala señal, porque el silencio también es castigo. Lo devolvieron a su celda sin escándalo, como si nada hubiera pasado, y esa normalidad le dio más miedo que un puñetazo. El compañero que roncaba ya no roncaba. Estaba despierto, mirando la puerta como quien espera que entren por él. Tomás se sentó y sintió que el cuerpo le temblaba apenas, un temblor interno que no quería mostrar. En la madrugada escuchó pasos que se detenían frente a su reja y luego seguían, como rondas buscando el momento. A las 3 alguien tocó suave el metal 2 veces y deslizó un papel por abajo sin decir palabra. Tomás lo tomó y lo leyó con la luz del pasillo colándose como cuchillo. La clave salió. Mañana hay ruido. Aguanta. No había firma, pero la letra era distinta a las otras notas. Más rápida, más urgente, como si la mano temblara. Tomás cerró los ojos y dejó que por primera vez en días le entrara una gota de alivio, aunque fuera mínima. Si la clave salió, entonces afuera alguien podía estar viendo, y eso le quitaba a Navarro una parte de su impunidad. Pero también significaba que Navarro iba a ponerse más violento porque el acorralado muerde sin pensar. Tomás guardó el papel bajo la colchoneta y se quedó quieto, escuchando el penal respirar, esperando el ruido prometido. En algún lugar un interno gritó en sueños y el grito sonó como aviso de lo que venía. Tomás no durmió más, se quedó con los ojos abiertos, listo para cuando el mundo cambiara de golpe al día siguiente. El lunes amaneció con un silencio raro, como si el penal hubiera tragado saliva antes de hablar. Tomás sintió que ese ruido prometido no iba a sonar como balacera, sino como puertas abriéndose donde nunca se abrían, radios escupiendo, órdenes cortas y caras de custodios que de pronto ya no podían fingir calma. En el patio los internos se movían menos, pero miraban más, y eso era peor. Cuando todos miran es porque esperan una caída. Tomás se lavó la cara con el agua fría del lavabo oxidado y se obligó a parecer normal, aunque por dentro llevaba la certeza de que ya lo estaban midiendo para decidir si lo guardaban vivo o lo borraban rápido. A lo lejos vio a Salcido discutir con otro custodio y el otro le señaló algo en su radio con el dedo tembloroso, como si la señal viniera de afuera y no del turno. Tomás recordó la nota. La clave salió, y en ese instante entendió que su vida ya no dependía solo de sus manos, sino de un reloj que corría en la calle. Lo peor es que cuando el sistema se siente observado no se vuelve justo, se vuelve desesperado, y la desesperación ahí adentro se traduce en traslados, aislamientos y accidentes. Tomás se acomodó la camiseta, respiró lento y decidió algo simple. Hoy no iba a reaccionar a provocaciones, hoy iba a obligarlos a cometer un error frente a testigos. A media mañana
se activó un recuento que no estaba en el calendario, y los custodios entraron en fila como si les hubieran leído un guión nuevo. Los internos protestaron por costumbre, pero la protesta se apagó cuando vieron a dos hombres con chalecos sin nombre en el pecho, de esos que no piden permiso para mirar. No eran visitantes, no eran doctores, y tampoco traían el gesto burlón del custodio común. Traían prisa de oficina grande, prisa de expediente. Tomás se quedó quieto, mirando al frente, pero sintiendo cada movimiento en su periferia como si manejara el camión entre motociclistas. Cuando pronunciaron Ledesma, el custodio que lo señalaba evitó mirarlo a los ojos, como si supiera que esa mirada ya era evidencia. Tomás caminó al frente, y el mismo custodio murmuró por lo bajo: no hagas tonterías, no como consejo, sino como amenaza con forma de frase. En la fila, el güero Malpica lo miró desde lejos con una sonrisa chueca, pero esa sonrisa ya no era de dueño, era de perro al que le movieron el plato. Tomás entendió que al güero también lo habían puesto al esperar, y eso significaba que el verdadero pleito estaba arriba, donde se firman traslados. Lo sacaron del patio con el pretexto de entrevista administrativa, y Tomás reconoció el camino. El mismo pasillo de oficinas, el mismo olor a papel viejo y cloro, la misma cámara que a veces falla cuando conviene. A mitad del pasillo, un interno barriendo levantó la vista apenas y le hizo un gesto mínimo. Una inclinación de cabeza que decía aguanta, como quien acompaña sin exponerse. Tomás no respondió, solo se dejó llevar porque cualquier señal visible se paga doble. En una oficina pequeña le pidieron que se sentara, y la silla estaba colocada justo debajo de un foco que te convierte la cara en interrogatorio. No era Navarro el que lo esperaba, sino el civil de zapatos limpios con un folder más grueso y una pluma que parecía pistola. Vas a firmar un traslado voluntario, dijo como si la voluntariedad se pudiera ordenar. Y Tomás supo que esa era la salida fácil que le habían prometido, sacarlo a un lugar donde nadie lo conociera para hacerlo desaparecer en carretera. Tomás tragó saliva y negó con la cabeza sin dramatismo, como quien rechaza un refresco. El civil sonrió con paciencia fingida y le mostró otra foto, esta vez de su madre cruzando una calle, y Tomás sintió que el aire se le volvió arena. Tomás no gritó ni se levantó, solo dijo algo que no era valiente, era práctico. Esa foto ya la vieron más personas. El civil dejó de sonreír y en ese cambio Tomás vio la primera grieta real en el control de ellos, el miedo a que el secreto ya no sea secreto. La puerta se abrió de golpe y entró Navarro, con el radio pegado al hombro y una cara que no se le había visto antes, la cara del que acaba de escuchar su propio nombre por un canal que no controla. Navarro se acercó al civil y le habló sin cuidar que Tomás escuchara, porque cuando la gente se asusta pierde disciplina. Hay una queja formal y hay un archivo digital con claves y lo están moviendo. El civil apretó el folder y miró a Tomás como si quisiera atravesarlo con la vista, pero esa mirada ya no era de superioridad, era de cálculo. Tomás se quedó callado y su silencio empezó a volverse arma porque a veces no necesitas probar que tienes la evidencia, basta con hacerles creer que ya no pueden apagarla. En ese momento, Navarro entendió que el ruido no venía del patio, sino de afuera, y que ya no bastaba con matar a Tomás para borrar el problema. Si el archivo digital existía, el penal podía convertirse en noticia, y cuando un penal se vuelve noticia, los corruptos dejan de mandar y empiezan a traicionarse. El civil de zapatos limpios ya no buscaba información, buscaba un chivo expiatorio, alguien a quien aventar para salvarse. Salcido, que siempre sonreía, empezó a sudar como si por primera vez imaginara su nombre escrito en un reporte. Tomás vio todo eso sin moverse y supo que la venganza real no era romper caras, sino romper alianzas. Lo que venía era un intento desesperado por sacarlo del penal antes de que llegara alguien con firma y sello más pesado que Navarro. Y la forma de sacarlo iba a parecer una liberación, un regalo, justo el tipo de regalo que termina en cuneta. Tomás tenía minutos para forzar una escena pública, algo imposible de esconder en un oficio donde todos firman, porque si lo lograba no se salvaba por suerte, se salvaba por vergüenza ajena del sistema. El civil se levantó y ordenó sáquenlo, pero Navarro no lo tocó, solo le hizo una seña a un custodio nuevo, uno que Tomás no había visto antes, y eso le encendió una alarma. Lo llevaron por un pasillo lateral más angosto, con luces más amarillas y sin ventanas, el tipo de pasillo que huele al lugar donde no existe el después. Tomás caminó sin resistirse, pero con la mente trabajando como motor. Necesitaba testigos, necesitaba ruido, necesitaba que alguien más viera el movimiento. Al doblar una esquina, vio a una secretaria cargando papeles y se le ocurrió lo único que podía hacer sin parecer ataque. Tropezó leve, lo suficiente para golpear la pared con el hombro y soltar un quejido audible.
La secretaria volteó por instinto y el custodio le dijo, siga caminando, demasiado rápido, demasiado nervioso, como si su prisa confesara. Tomás aprovechó y habló alto, no gritando, sino proyectando. Me van a trasladar sin orden, revisen el libro. Y esa frase en un pasillo de oficinas pesa distinto. La secretaria se quedó congelada un segundo, y ese segundo fue su testigo. El custodio lo jaló con fuerza, y Tomás dejó que lo jalara, porque ya había sembrado algo, una frase que no se Borra fácil cuando hay gente civil cerca. Lo metieron a una bodega y le ordenaron que se cambiara de ropa, como si el traslado ya fuera hecho. Ahí dentro olía a humedad y a tela guardada y en el rincón había cajas con etiquetas viejas, como si el lugar tragara objetos para que desaparecieran. Tomás se quitó la playera despacio, no por obediencia, sino por tiempo, y escuchó a los custodios discutir afuera. No hay oficio, dijo uno, y el otro respondió. Navarro dijo que se mueve, y la palabra mueve sonó como sentencia sin juez. Tomás entendió que esa era su oportunidad. Si el traslado era irregular, cualquier autoridad externa lo podía detener si se enteraba a tiempo. Entonces recordó algo de su vida de chofer. Cuando un camión se queda sin frenos, no rezas, buscas un muro suave o una rampa de emergencia. Su rampa de emergencia era hacer más ruido, el suficiente para que alguien de arriba tuviera que meter la nariz. Tomás tomó una caja y la dejó caer sin querer, y el golpe resonó como tambor en el pasillo. Otro golpe, otra caja, y ahora era imposible fingir normalidad. A los minutos entró un hombre con chaleco sin nombre, el mismo que había visto en el patio, acompañado por una mujer con carpeta y expresión dura. No eran salvadores, pero sí eran otra jerarquía y eso cambia las reglas. ¿Quién autorizó esto? Preguntó la mujer mirando al custodio, y el custodio tartamudeó un apellido que no era el suyo, como si buscara refugio. Navarro apareció al fondo tratando de sonreír y esa sonrisa le salió quebrada. La mujer no le devolvió el gesto, abrió la carpeta y mostró un documento sellado y el sello parecía más pesado que un arma. Tomás no entendió todas las palabras, pero sí entendió el tono. Inspección, denuncia, cadena de custodia. Navarro intentó hablar, pero el hombre del chaleco lo interrumpió con una frase seca. Luego. Ese luego sonó como... Y cuando un supervisor sube al camión y te dice que al final te explica, sabes que algo ya valió. Tomás se quedó callado porque ya no necesitaba gritar. El ruido ahora era oficial. El plan de Navarro era simple. Sacar a Tomás por la puerta de atrás y convertirlo en una ausencia más, pero la inspección llegó antes de que pudieran cerrar la bodega. Eso significaba que alguien afuera había usado la clave, había abierto una caja de información que no podían controlar y la había puesto en manos que sí saben escribir reportes con dientes. Navarro ya no tenía margen para un accidente dentro del penal. Ahora cualquier marca podía terminar en fotografía y expediente. Por eso el peligro no desapareció. Cambió de forma. Cuando el corrupto no puede matarte, intenta doblarte, convertirte en testigo útil o en mentiroso conveniente. Tomás estaba a punto de recibir otra oferta, una más sucia, libertad rápida a cambio de silencio eterno. Y lo más triste es que esa oferta suele funcionar porque la gente normal solo quiere volver a su casa. Tomás, chofer de camión, sabía que volver a casa sin justicia es solo regresar a la misma ruta donde te asaltaron el alma, pero resistir podía costarle a su madre y esa era la cuerda que siempre usan. En las siguientes horas la venganza de Tomás iba a definirse, no por sangre, sino por elegir qué historia se cuenta y cuál se entierra. Lo llevaron a una sala más grande, con una mesa de metal y una grabadora vieja, como si de pronto el penal quisiera jugar a ser legal. Navarro ya no mandaba. Estaba sentado a un lado, callado, mirando el piso, y Tomás vio por primera vez algo que se parecía a miedo en su cara. La mujer de la carpeta le pidió a Tomás que dijera su nombre y motivo de ingreso, y Tomás repitió lo del expediente limpio sin titubear, porque esa máscara era su chaleco. Luego ella preguntó sin rodeos si había sido obligado a firmar un traslado, y Tomás contestó que sí lo intentaron con la voz estable. No contó todo, no dijo vengo por venganza, porque la venganza no se explica en una sala, se ejecuta con paciencia. La mujer anotó y miró al hombre del chaleco y entre ellos hubo un intercambio mudo que Tomás entendió como esto huele feo. Navarro intentó intervenir. Este interno es conflictivo, pero la mujer lo cortó otra vez y esa interrupción fue la primera cachetada pública que Navarro recibía sin poder devolver. Tomás supo que su mejor arma era hablar lo mínimo y hacerlo verificable. Fechas, lugares, nombres de turno, la cámara que falló a las 2:22:12. Cuando dijo 2001 y non 22:12,
El hombre del chaleco alzó la vista como si esa cifra ya existiera en otro documento. Horas después, mientras el penal se llenaba de rumores como humo, Tomás fue regresado al módulo, pero ahora con un custodio distinto, uno que no lo empujó ni lo insultó. En el patio, el güero lo miró desde lejos con odio, pero no se acercó. Se quedó pegado a su gente como si el piso ya no fuera suyo. Tomás pasó caminando y sintió el peso de todas las miradas y entendió que el poder del güero se sostenía en dos cosas: miedo y permiso. Si el permiso se tambalea, el miedo se reparte. Y cuando el miedo se reparte, el rey ya no es rey. Esa noche, el interno mayor de voz ronca se acercó por fin y se sentó a su lado como si siempre hubieran sido conocidos. Me dicen Memo, soltó, y su voz tenía la calma de quien ya sobrevivió a demasiadas tormentas. Tomás no le preguntó por qué lo ayudaba. En prisión, esa pregunta puede ser trampa. Memo solo le dijo: la clave era de un casillero, afuera, donde guardan copias. Yo guardé una parte hace años porque también me debían una. Tomás lo miró con cuidado y Memo añadió algo que le hizo arder el pecho. Tu hermana no fue la única. Tomás sintió que el mundo se le acomodaba a golpes, como si por fin las piezas dejaran de ser solo su dolor. No era un nombre de villano, era Memo, un hombre común que un día vio demasiado y decidió guardar un seguro de vida en forma de papel. La red que Tomás había activado no eran sicarios ni políticos. Eran choferes, vendedores, camilleros, gente que sabe moverse sin que nadie la note. Memo le explicó lo mínimo. El camillero había sacado la clave con ayuda de una señora de intendencia, y afuera un chofer de combi la llevó a una oficina de derechos humanos donde nadie se asusta por papeles. No confíes en que van a hacer justicia por buena gente, remató Memo. Van a hacerlo porque ya no pueden esconderlo. Tomás tragó saliva y por primera vez en semanas se permitió sentir algo parecido a victoria, pero no era alegría, era la sensación pesada de que al fin el dolor tenía dirección. Esa noche el güero no lo tocó y eso confirmó que algo se estaba moviendo en los pisos altos. Cuando el matón no golpea es porque alguien le quitó el permiso o porque le dieron otra orden. Tomás había entrado como preso común y ahora el penal entero lo miraba como si fuera dinamita con rostro de chofer. El ruido ya estaba afuera, convertido en documentos y denuncias, y eso ponía nervioso a Navarro y al civil de zapatos limpios. Pero el verdadero peligro llegaba siempre después, cuando la autoridad hace como que limpia, pero en realidad solo cambia de manos el negocio. Si Navarro caía, alguien más iba a querer que Tomás desapareciera para que la lista no creciera. Memo lo sabía, por eso lo había ayudado con una regla simple. Nunca guardes toda la verdad en un solo lugar. La clave era solo el inicio, lo que venía era el intento de comprar silencio con libertad o de castigar con aislamiento. Tomás estaba a punto de ser transferido, sí, pero esta vez no a una cuneta, a un lugar donde también se puede morir, solo que con papeles en regla. Y la última jugada de Navarro no iba a ser un golpe, no, iba a ser una firma. Una firma puede matar más limpio que un cuchillo, porque la firma convierte el crimen en trámite. Tomás tenía que conseguir algo que ninguna firma puede borrar: testigos con nombre y una historia clara. Y para eso debía hacer lo que un chofer hace cuando el pasaje se pone violento: abrir las puertas y gritar para que todos miren. Al tercer día de inspecciones llegaron más funcionarios, revisaron cámaras, libros de guardia, y de pronto la palabra Navarro empezó a circular con cuidado, como cuando mencionas a un muerto y bajas la voz. Tomás fue llamado otra vez, pero esta vez no a una bodega, a un área donde había dos hombres con traje barato y una mujer que no sonreía. Le ofrecieron protección y un traslado seguro a cambio de firmar una declaración corta, sin nombres, sin detalles, una declaración diseñada para salvar al sistema, no para limpiarlo. Tomás miró el papel y entendió la trampa. Si firmaba eso, se convertía en parte del maquillaje, y su hermana quedaba enterrada con tinta. Entonces, con la voz controlada, pidió algo que no esperaban. Quiero declarar con nombres y con fechas, y quiero copia sellada. La mujer no sonrió, pero lo miró distinto, como si por fin viera que no estaba frente a un preso buscando ventaja, sino frente a un hombre que ya perdió el miedo. Los de traje se miraron entre sí y uno dijo: eso no se puede. Justo la frase que el sistema usa cuando no quiere. Tomás repitió sin levantar la voz: entonces no firmo nada. Esa negativa tan simple hizo que el cuarto se tensara, porque sin su firma la historia no cerraba bonito. Y si no cierra bonito, se vuelve peligrosa.
Esa tarde, en el patio, el güero fue llamado a un pasillo y regresó pálido, con la mandíbula apretada, como si le hubieran recordado que él también puede caer. Ya no caminaba como dueño, caminaba como empleado. Tomás lo observó desde lejos y no sintió ganas de golpearlo, sintió algo más frío. Lástima por el hombre que vive creyendo que el miedo es suyo. Memo se le acercó y dijo una frase que olía a final. Ya cayó uno, falta el otro. Tomás preguntó con la mirada y Memo respondió sin detalles. El civil no era civil, era enlace y ya lo están negando. Tomás entendió el mecanismo. Cuando el negocio se quema, los jefes sueltan a los enlaces y los enlaces sueltan a los custodios. Esa cadena no resucita a nadie, pero abre una grieta por donde entra el aire. Días después, Tomás fue notificado de un traslado, ahora sí con papeles, pero con custodios distintos y un vehículo oficial, no una camioneta sin placas. No era libertad, pero era sobrevivir, y sobrevivir era lo único que necesitaba para terminar lo que empezó. Antes de subir, Memo se le acercó por última vez y le dijo, no te hagas héroe, hazte prueba. Tomás asintió y en su pecho la palabra prueba sonó como promesa. El camión de traslado avanzó por carretera bajo un sol duro, y Tomás miró por Pou, la ventanilla enrejada pensando en rutas antiguas, en paradas, en gente subiendo con monedas en la mano. Le parecía absurdo que su vida dependiera de papeles y claves, cuando todo empezó con algo tan humano como la pérdida. En el destino lo recibieron con un trato distinto, menos golpes, más miradas largas, como si ya viniera marcado por una historia que circula sin permiso. Pasaron semanas. Tomás declaró más de una vez, siempre cuidando qué decir y qué reservar, porque aprendió que el sistema también roba verdades. En algún punto escuchó que Navarro fue removido, luego investigado, luego presentado, y aunque la palabra sonaba grande, Tomás sabía que los grandes siempre encuentran forma de caer parados. Aún así, algo cambió. En su colonia, su madre dejó de recibir llamadas mudas en la noche. En el mercado, la gente volvió a saludarla sin mirar al suelo. Tomás supo que esa era la venganza real, la única que valía, quitarles la costumbre de intimidar. Meses, poteíst. Después, cuando por fin pisó la calle como hombre libre, no hubo música ni celebración, solo el aire de la tarde y el ruido normal de una ciudad que no sabe lo que casi se traga. Tomás caminó hasta una parada de camión y se quedó mirando las unidades pasar, sintiendo que el mundo se tenó, que el mundo seguía tercamente como siempre. No regresó a su ruta de inmediato. Primero se sentó en una banca y dejó que el sol le calentara las manos, como si se confirmara a sí mismo que estaba vivo. Pensó en su hermana y en cómo el sistema intentó convertirla en un número, en una estadística que se archiva. No pudo cambiar el pasado, pero sí pudo romper el mecanismo que lo escondía, y eso en su mundo era lo más cercano a justicia. Días después volvió a manejar, pero en otra ciudad, con otro uniforme, con otro número de unidad y con la misma costumbre de mirar por el retrovisor más de lo normal. Los pasajeros subían con prisa, hablando de cosas pequeñas, y Tomás los escuchaba como quien escucha vida y esa vida le parecía sagrada por lo frágil. Una tarde, un hombre se subió, pagó y se sentó al fondo. Tomás lo vio por el espejo y reconoció una cicatriz que había visto en un pasillo de oficinas. No frenó de golpe ni se levantó. Solo siguió la ruta, pero cambió dos calles como si fuera desvío por tráfico. En el siguiente semáforo, un patrullero que ya lo esperaba detuvo el camión y subieron dos agentes con una orden en mano. Tranquila, limpia, imposible de esconder. Tomás no dijo nada, solo abrió la puerta y dejó que el aire entrara, porque a veces la venganza no es disparar, es señalar el asiento exacto donde se sienta el que creyó que siempre iba a mandar. Y mientras el hombre del fondo era esposado sin gritos, Tomás entendió por fin lo que había hecho desde el inicio. No había entrado a una prisión para pelear, había entrado para encender un ruido que ya no se puede apagar.